tirar algunos ladrillos y traerlos abajo. Subió hasta el tercer o cuarto piso donde haya sido, aseguró una viga en el techo con una polea en ella, pasó una soga y subió un barril hasta el techo. Llenó el barril con los ladrillos extras, bajó hasta el suelo y desató la soga. Y se dio cuenta que un barril con ladrillos era más pesado que un hombre. Cuando el barril comenzó a bajar, él empezó a subir. Él dijo que cometió un error al olvidarse de soltar la soga. Él la sostuvo hasta cuando fue muy tarde. Y a medio camino, él y el barril se encontraron. Y el barril le golpeó en el hombro, hiriéndole severamente. Pero él dijo, logré sostenerme firme hasta llegar arriba. Y luego dijo, me remordí los dedos en la polea. Ese momento el barril chocó contra el suelo y su fondo se abrió. Los ladrillos se salieron y el barril fue más liviano que yo. Y dijo, yo empecé a bajar y el barril a subir. Esta vez el barril me golpeó en las canillas, ocasionándome otra herida seria. Pero dijo, pero seguía sosteniéndome hasta chocar con el piso, ahora con cortantes pedazos de ladrillos. Fue entonces cuando perdí el conocimiento y solté la soga. Y el barril me cayó, hiriéndome en la cabeza. El hombre pidió unos días de permiso. Ahora, creo que a veces nos sentimos así. De arriba a abajo no sabemos si sostenernos o soltarnos y somos golpeados por todos lados. Ahora, con este hombre, su problema es fácil de discernir. Número 1, no era muy bueno con la física. Número 2, no era muy inteligente. Y su problema fue su propio problema. Él mismo hizo su problema. Pero ¿qué cuando usted no hace nada malo? Cuando aplica principios apropiados y nada parece tener sentido y usted es golpeado por todo lado. ¿Qué es lo que usted hace cuando la vida no tiene sentido? Bien, este capítulo del libro de Génesis, capítulo 39, nos dirá algunas cosas que podemos hacer, algunos principios que podemos aplicar cuando la vida parece sin sentido. Es un capítulo, digo, en la vida de José. José, que fue un hombre de Dios, que amó a Dios de todo corazón y que tuvo grandes dificultades. Fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue llevado por una caravana a Egipto, y allí fue comprado por un hombre llamado Potifar. Y ahí está de esclavo en la casa de Potifar. Y miremos, por favor, Génesis capítulo 39, versículo 20, y creo que esto nos dirá de lo que estamos hablando. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ahora nota el versículo 21, pero el Señor estaba con José. Él está en la prisión. Y la Biblia dice, pero el Señor estaba con José. Quiero darle a usted algunos principios, cómo practicar la presencia de Dios cuando está en un calabozo, en una prisión, sin tener ninguna culpa. José aquí, como lo dije, fue un esclavo comprado por Potifar. Él estuvo a cargo de la casa de Potifar. José fue tal un hombre de integridad, tal un hombre industrioso, que aún siendo esclavo, Potifar puso su confianza en José, aún siendo José un esclavo. Potifar se encontró confiando en José más y más, y José se elevaba más y más alto en la casa de Potifar, y finalmente está a cargo de todos los asuntos de Potifar. Potifar confió tanto en José que dijo, la única cosa que sé que poseo es la comida frente a mí. Todo está en sus manos. José fue un individuo increíble, aun cuando era un esclavo. Dios estaba con él y él ascendía más y más y más alto. Pero José era un hombre joven y atractivo, la Biblia lo dice, y viril. Y la esposa de Potifar comenzó a desear a José y trató de seducirlo. José rechazó a la esposa de Potifar. Ella lo agarró del manto y trató de llevarlo a la cama con ella. Él la rechazó con tal vigor que dejó su manto y escapó. Huyó. Ella se sintió insultada y tan humillada que decidió vengarse de este hombre joven y comenzó a gritar diciendo que él la había asaltado. Se desarregló el pelo,
tal vez rompió su vestido un poco, a lo mejor se rasguñó la cara, no lo sé. Pero tenía en sus manos el manto de José, y ella les dijo a los demás: este joven egipcio trató de hacerme algo terrible y horrible. Cuando Potifar regresó a casa, se lo contaron a Potifar, y José ahora es puesto en la prisión. Es totalmente inocente, ha estado sirviendo a Dios, y ahora nada parece tener sentido. Ahí está él en la prisión. Ahora, bien, quiero que miremos esta historia hoy, y quiero darle 5 principios. Si un día le pasan cosas que no tienen ningún sentido, y sucederán alguna vez, algo le pasará. Número uno, cuando esté en una situación así y las cosas parecen no tener sentido, no demande el entender. No demande el entender. Ahora, José no había pecado contra Dios. José no había hecho nada malo. Lo que José hacía era correcto. Me imagino este tiempo cuando José hacía lo correcto, cuando servía al Señor de todo corazón, y es puesto en prisión, es calumniado y acusado falsamente, y Satanás susurra al oído de José y le dice: ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué bien te hace ahora el servir a Dios? Van a venir tiempos en su vida, mi amigo, cuando nada parece tener sentido. Ahora, no estoy diciendo que no debe tratar de entender. Si las dificultades llegan, trate de entender. Pero hay un versículo en el que pensé cuando estudiaba este pasaje. Mucha gente usa este verso como su favorito. Proverbios 3, versos 5 y 6. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Ahora note lo que dice Dios. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Habrá muchas cosas que usted no entenderá, y no demande el entenderlas. ¿Puedo darle otro versículo? Isaías capítulo 50, versos 10 y 11. El profeta Isaías hace una pregunta, y es una buena pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ahora mire este verso, mírelo, Isaías 50, escúchelo. ¿Qué enseña? Enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y aún estar en tinieblas. Usted llegará a un tiempo de perplejidad, un tiempo cuando no entienda, y sin embargo no haber hecho nada malo. Escúcheme, solo porque no tenga sentido para usted no significa que no tenga ningún sentido. Y solo porque no tenga ningún sentido ahora, no significa que no tendrá sentido más tarde. No ahora, pero en años venideros, tal vez en el más allá. ¿Entenderemos el sentido de nuestras lágrimas? Entonces lo entenderemos. El primer principio: cuando la vida no tiene sentido, no demande el entender. Trate de entender si puede, pero no demande el entender. Número 2, no deje de ser fiel. Ahora mire el versículo 21 y siguientes en este capítulo aquí. Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Ahora aquí está un hombre que sin aparente razón, de hecho por hacer lo bueno, fue puesto en prisión. Y ahora él ahí en la prisión no se sienta malhumorado, sino que sirve al Señor. Él es muy fiel, es muy fiel. Es un hombre industrioso, es un hombre de integridad. Y ahí en la prisión,
En un tiempo de oscuridad y persecución, él está sirviendo a Dios. En el siguiente capítulo lo encontraremos testificando al copero y al panadero, quienes también estaban en prisión. Y vamos a descubrir que él es un hombre que, aunque prisionero, puede poner sus brazos en estos paganos y encender en sus corazones el conocimiento de Jehová Dios. El punto es este: aun cuando José no podía entender, él no fue un cristiano de buen tiempo. Él no puso mala cara, no se puso enojado con Dios. En el capítulo 39, verso 2, cuando José está en la casa de Potifar y todo parece estar bien, las cosas favorecían a José. La Biblia dice, y Dios estaba con él. Pero ahora mire el capítulo 39, verso 21, cuando está en prisión. El mismo Dios que estuvo con él en tiempos buenos es el Dios que estuvo con él en tiempos malos. Ahora, cuando no tiene sentido para usted, número 1, no demande el entender. Número 2, no deje de ser fiel. No se derrote. Siga sirviendo a Dios aun cuando usted no entienda. Número 3, no ceda a la amargura. No se vuelva amargado. Ahora, busque el capítulo 40, por favor, y mire los versículos 14 y 15. José está conversando con el copero. El copero había sido puesto en prisión e iba a ser sacado de la prisión. Y José sabe que por ser el copero iba a servir en la presencia del faraón. Tal vez él pudiera hablar al faraón en su favor. Y esto es lo que le dice: acuérdate de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando salgas de prisión. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Él dijo, primero fui vendido como esclavo y ahora estoy en la cárcel, no he hecho nada malo. Amigo copero, cuando las cosas hayan mejorado para ti, cuando tengas este bien, ¿podrías hablar a mi favor? Porque necesito salir de este lugar. Ahora, al leer esto pensé en el espíritu de José, y qué maravilloso espíritu que él tuvo. Al leer esto, ni una sola nota de amargura o de queja se puede encontrar aquí. Es una declaración estupenda. Él ni siquiera menciona a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, no menciona a la mujer de Potifar, ni menciona tampoco a Potifar mismo. Se contenta con dejarlo todo a Dios. Ahora, cuando las cosas van mal, cuando está sirviendo a Dios y es castigado por servir a Dios, no se amargue. Aquí hay un buen verso, 1 de Pedro capítulo 2, verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Una de las grandes pruebas de la vida es no cómo reacciona cuando es castigado por hacer lo malo, sino cómo reacciona cuando es perseguido por hacer lo bueno. José lo había hecho, pero no hay ni una pizca de amargura en la vida de José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y una de las razones por las que Dios estaba con él era la actitud que él tenía. Ahora, número 4. Cuando usted no entienda, cuando la vida no tenga sentido, número 4, no esté indispuesto a esperar. No esté indispuesto a esperar. Dios estará con usted en su tiempo. Note Génesis capítulo 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José le había dicho, mira, cuando salgas libre, cuando regreses a la presencia del faraón, acuérdate de mí. Pero ahora, mientras José languidece en prisión, el copero se olvidó de él. Y entonces vamos hasta Génesis capítulo 41, verso 46. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Todo este tiempo, este joven que fue puesto en prisión cuando tenía 17 años, está ahí año tras año tras año. Muchos de estos años los pasó en la prisión. Ahora, cuando usted lo entienda, no se apure, no se acalore, no se vuelva impaciente.
Salmo 37, versos del 5 al 9, escuche. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una y otra vez en la Biblia se nos dice que esperemos en el Señor. Cuando no lo entiendan, no esté indispuesto a esperar. Estuve hablando con otros pastores y uno de ellos, que estaba en una situación difícil, me dijo: sé que Dios me puso aquí, pero no sé si se acuerdan dónde me puso. Dios sabe dónde está usted. Los pelos de su cabeza están numerados. Y el Dios que estuvo con José cuando era un joven, el Dios que estuvo con José cuando servía en la casa de Potifar, fue el Dios que estuvo con José cuando languidecía allí, olvidado, en la prisión. Otra buena escritura que encontré, primera de Pedro capítulo 5 y verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios tiene su agenda. Cuando usted no entienda, no demande el entender. No deje de ser fiel. No ceda a la amargura. Amigo, no esté indispuesto a esperar. Dios nunca se tarda, pero tampoco se adelanta. Espere en Dios. No esté indispuesto a esperar. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios a su debido tiempo. Él lo exaltará. Cuando no entienda, amigo, no se acalore, no apure a Dios. Ahora el último principio que quiero darle. Cuando usted no entienda, cuando la vida no tiene sentido, no deje que sus sueños se disuelvan. No deje que sus sueños se disuelvan. José tuvo un sueño. Ese sueño le fue dado cuando era apenas un jovencito. Ahora, ¿cuál fue el sueño? El sueño era que un día los recursos del mundo y los gobernantes del mundo estarían a sus pies. Sus hermanos pensaron que era un sueño tonto. Pero quiero que mire el capítulo 41, comenzando en el verso 37, por favor, conmigo. Y mire qué sucedió. Ahora voy a dejar mucho material por falta de tiempo, pero solo recuerde esto, que José ahora es exaltado, está fuera de prisión. Ahora él ha llegado a ser el primer ministro de Egipto. Y esto era bueno a los ojos del faraón y a los ojos de todos sus sirvientes. Y el faraón dijo a sus sirvientes: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Hizo subir en su segundo carro. Este fue el sueño que José tuvo mucho tiempo atrás. Fue un sueño dado por Dios, y José nunca lo olvidó, y Dios nunca lo olvidó. No sé quién lo dijo, pero es una de las declaraciones más grandes que he escuchado. No dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. La oscuridad vendrá. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. Dios no le falló a José. Mire acá y déjeme decirle algo. Dios no le fallará a usted. Escuche eso. Él no le falló a José, y Dios no le fallará a usted. No deje que sus sueños se disipen. Ya no es su mano de esclavo, la mano de un esclavo. Ahora exhibe un anillo real, sin ropas de cárcel. Ahora viste ropas finas que el faraón hace que se las pongan. Le quitan las cadenas de hierro y le ponen un collar de oro en su
cuello. Dios es fiel. Me pregunto, he pensado, ¿sabe lo que el faraón dijo? Él dijo, José, nadie en la tierra hará ninguna cosa, aún mover las manos, sin tu permiso. José, estás a cargo de todo. Ahora recuerde que Potifar era el jefe de la guardia egipcia. Se puede imaginar, después que se dio el anuncio, y ahí viene José montado en el segundo carro, y un heraldo que pregona, doblad la rodilla, doblad la rodilla, doblad la rodilla, y en todo Egipto se arrodillan delante de este joven, que nunca que dejó de ser fiel, este joven que no demandó entender, este joven que no cedió a la amargura, este joven que fue capaz de esperar. Potifar va a su casa. Él está comiendo. Él le dice a la señora Potifar, mujer, ¿recuerdas que hace muchos años atrás dijiste que uno de nuestros esclavos... ¿Recuerdas esa historia? Bueno, sí, recuerdo la historia. Bueno, por tu bien, espero que hayas dicho la verdad. Tengo que reportarme a él mañana. Piénselo. Oh, mi amigo, viene un día cuando Dios va a corregir todas las cosas. No pierda la fe. Cuando la vida no tiene sentido, solo porque no tenga sentido para usted no significa que no tendrá sentido un día.